Shalom familia, esta semana estamos estudiando la porción Korah. Y recuerde que semanalmente estamos poniendo en nuestra página lo que son las porciones y también los mandamientos que se encuentran. Si usted va a nuestra página de mamarragel.org y va a información reciente, se va a dar cuenta que acá nosotros ponemos las lecturas y también ponemos los mandamientos, donde usted puede ir y puede descargar el PDF con los mandamientos. Por ejemplo, esta porción tiene 9 mandamientos. 5 de ellos son performativos, 4 de ellos son prohibitivos y 5 de ellos están relacionados con el Beit Hamikdash. Nosotros vamos a estar estudiando solamente lo que es el mandamiento 388 hoy día. Si vamos al libro de Números, capítulo 18 y versículo de 2 al 4, pero vamos a leer desde el versículo 1, nos dice de esta siguiente manera. Dice, entonces el Señor dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevarán la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán la culpa en relación con vuestro sacerdocio. Mas también tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen para que se junten contigo y te sirvan, mientras que tú y tus hijos contigo estés delante de la tienda de reunión, y atenderán a lo que tú ordenes y a las obligaciones de toda la tienda, pero no se acercarán a los utensilios del santuario y del altar para que no mueran, tanto ellos como vosotros. Entonces, el trabajo de los levitas era atender lo que ordenara Aarón y sus hijos y las obligaciones de toda la tienda. Ahora, nosotros tenemos que ver cuáles son las obligaciones de la tienda. Es una pregunta que tenemos que hacernos, es válida. ¿Cuáles son las obligaciones que tenía la tienda que requería de los levitas? Si nosotros hemos leído anteriormente el libro de Números, nos vamos a dar cuenta que ellos tenían, en unos capítulos anteriores, ellos tenían responsabilidad de cargar, me parece que es el capítulo 4 o 5, 4, entre el 4, el 4 nos habla de los deberes de los coatitas, de los de gershonitas, y creo que el 3 también nos habla de algunas cosas. No, empieza el capítulo 4 de los deberes de cada uno de ellos que ellos tenían con relación a la tienda. Ahora, uno de los deberes, una de las cosas importantes que ellos tenían era guardar el templo, proteger el tabernáculo, proteger el templo cuando ya fue una estructura física en Jerusalén, el primer templo construido por Salomón. Entonces, número 18, 18 de 2 al 4 nos está dando las funciones de los levitas que ellos tenían que hacer. Nosotros, si estudiamos la Mishnah, nos vamos a dar cuenta que había lugares específicos donde ellos podían entrar. Los levitas no podían entrar donde ellos quisieran. Tenían límites. De hecho, si nosotros vamos a la aplicación del templo, vamos a ver si podemos abrir. Habían lugares donde ellos podían entrar y otros lugares donde ellos no podían entrar. Es importante que nosotros sepamos eso porque tampoco un israelita podía entrar a donde quisiera. Habían partes donde las mujeres podían entrar. Por ejemplo, si nosotros vamos viendo la aplicación del templo, vamos a darnos cuenta de estos límites. Por ejemplo, aquí podían estar las mujeres, estamos en la corte de las mujeres, donde podía estar todas las mujeres, pero no podían pasar de la puerta Nicanor para allá. Ellas solamente pueden llegar a estos lugares. Si seguimos por acá, aquí nos vamos a encontrar en lo que es la corte de los israelitas. Aquí abajo está la corte de los israelitas y aquí están los escalones donde podían estar los levitas y los cojanín podían estar acá arriba. Solamente los cojanín podían estar en esos lugares. Ahora, si nosotros vamos acá y vamos a ir por una de estas puertas, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Vamos a ver por aquí. Eh, aquí está, habían unos marcadores, por ejemplo, esta puerta aquí tiene el marcador, eso se llamaba pishpishim, que eran los lugares que determinaba el nivel de santidad del templo. Cuando nosotros vemos el templo, lo vemos desde arriba, vamos a darnos cuenta que había una parte que estaba conectada, la mitad conectada con lo que era la azara. La otra mitad no estaba conectada con la azara. Entonces, el nivel de santidad de la mitad para acá
tenía un nivel más elevado que el nivel que tenía para acá. Entonces, ciertos espacios solamente los Kohanim podían entrar y podían pasar en esos espacios. Los levitas no. Por eso es que cuando nosotros estamos estudiando los lugares donde ellos estaban situados para guardar y proteger el templo, nos vamos a dar cuenta que ellos están por acá, por afuera, pero hay lugares adentro. Por ejemplo, aquí estamos en el edificio que es el Bet Aftinas, que vendría siendo en la aplicación, es este edificio que está acá. Entonces, la mitad de esto, acá se encontraba el Sanedrín y acá se encontraba otros espacios, la fuente de donde se lavaba, el Kior y otras cosas. Pero este espacio para acá era más santificado, tenía una elevación más de santidad. Entonces nosotros estamos viendo que ahí un Cohen se encontraba porque el levita no podía estar en ese lugar. Acá pasaba lo mismo y acá. Entonces había lugares donde ellos podían estar, pero no podían estar pero hay lugares que ellos no podían estar, y estaban los Kohanim en eso. Entonces, si estudiamos las leyes de este mandamiento, dice, entre las leyes del mandamiento está lo que los sabios de memoria bendita afirman que 24 compañías de vigilantes guardaban la noche del Beit Hamikdash. En 24 lugares, el Kohanim lo guardaba en 3 lugares, en el interior del patio del templo, y los Levín en 21 lugares en el exterior del patio. También nombraron una persona que patrullaría las guardias durante toda la noche con antorchas encendidas llevadas ante él. En el hombro se llamaba el hombre, llevado ante él. El hombre se llamaba el hombre del monte del templo. Si había algún miembro de la guardia, no se levantara y le dijera, Shalom, o hombre del monte del templo, paz para ti, era evidente que estaba durmiendo y el hombre del monte del templo lo golpearía con palo. También tenía permiso para incendiar la prenda del vigilante dormido si lo consideraba necesario como medida disciplinaria, en el sentido de que dirían en Jerusalén qué es ese sonido en el patio y dirían es el sonido de un miembro de la tribu de Leví siendo azotado y sus prendas incendiadas porque se durmió en su guardia. Tratado Midot. Entonces, la aplicabilidad del mandamiento. Este mandamiento se aplica a los Kohanim y Levín, específicamente a los hombres entre ellos. De hecho, nosotros lo vimos en el libro de Números, capítulo 18, ¿verdad? Que dice que Dios mismo le dijo a ellos, entonces el Señor dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevaré la culpa en relación al santuario, y tú y tus hijos contigo llevaré la culpa en relación con vuestro sacerdocio. Más también tus hermanos, la tribu de Leví. Entonces Dios fue el que le dio la ordenanza a Moisés de que acercara con él a los hijos de Leví, a los levitas, para que pudieran ayudarle en todo lo que mandara Aarón y sus hijos y que mantuvieran a cargo lo que era cuidar y proteger el Mishkan, o más tarde lo que fue el templo. Ellos eran responsables de cuidarlo, que una persona no se acercara ilícita. Ellos eran responsables de cuidar que una persona no se acercara a las cosas sagradas, y también eran responsables de mantener la estructura, protegerla, que no se dañara y mantenerla en óptimas condiciones. Eh, dice, los grupos de guardia del templo en Primera de Crónicas, la división. Dice, los capítulos 23 y 25 enumeran los grupos de levitas y sacerdotes y las funciones que se le asignaban. Para el capítulo 26 concluye esta lista con un registro de guardia del templo. La primera mitad del versículo 1 da título a los versículos 1b, 19, y el versículo 19 es el resumen de los versículos 1 y 18. El hebreo llama a estos levitas guardianes de la puerta. Su deber principal era aparentemente proporcionar seguridad en el templo, por lo que la versión GNT de la Biblia y algunas versiones utilizan la expresión guardias del templo. Una de sus funciones era impedir que una persona impura entrara en el templo. Segunda de Crónicas 23:19 dice, colocó porteros junto a la puerta de la casa del Señor, de modo que no entrará ninguno que por alguna causa estuviera inmundo. O sea que estos porteros o guardias del templo, una de sus grandes responsabilidades era mantener la pureza del templo. De hecho, ahorita vamos a ver unos versículos en el libro de Hechos, capítulo 21, cuando
cuando Pablo va al templo y ellos piensan que está trayendo una persona que no podía entrar al templo. De hecho, si nosotros vamos a ir a la aplicación del templo aquí rapidito, y es importante que nosotros estudiemos estas cosas porque así nos va a ayudar a nosotros a comprender un poco más la casa de nuestro rey, hasta dónde se podía entrar y dónde no se podía entrar. Por ejemplo, habían divisiones dentro del templo. Una persona que era ilícita o extranjero no podía pasar ciertos límites dentro del templo. Por ejemplo, se encontraba lo que era el Soreg. El Soreg era una pared o una muralla que había que decía que la persona que pasara por este lugar adentro entraba en bajo su propia responsabilidad y bajo penalidad de muerte. Si la persona no era autorizada para entrar en ese lugar, la consecuencia era la muerte. Esto no solamente lo encontramos dentro del templo en Jerusalén, sino que existían otros templos en el antiguo Medio Oriente que también tenían leyes similares. Ellos tenían límites donde podían entrar ciertas personas y ciertas personas no autorizadas eran denominadas extranjeros o en la Torá dice un zar, un ilícito, no podía pasar. Entonces, si seguimos estudiando acá, dice que ellos eran responsables de mantener la pureza, de que una persona impura no entrara. Dado que las puertas de la ciudad y los templos del antiguo cercano oriente solían ser como las puertas de las casas, las traducciones utilizan tanto porteros como guardianes de la puerta sin que haya ninguna diferencia en el significado. La lista, por ejemplo, en Primera de Crónicas 9:17 al 27 nos da una lista de las personas que vivían, los guardias del templo y los que vivían en Jerusalén y sus responsabilidades. Dado que los números de los versículos 8, 9 y 11 suman 93, los guardias del templo enumerados en esta sección deben haber sido jefes de la guardia y no una lista completa de todos los guardias del templo. Los guardias del templo eran 4,000 en el tiempo de David. Primera de Crónicas 23, 5. Dice, 4,000 eran porteros y 4,000 alababan el Señor con los instrumentos de David, que David había hecho para rendir alabanza. En tiempos de Nehemías vivían en Jerusalén 172 guardias del templo. Poco se sabe de sus funciones, pero véase, acá dice otros versículos donde da las funciones. La declaración del salmista de que se alegraría de ser guardia del templo muestra lo importante que era el templo en la vida del pueblo israelita. Eh, Ahora vamos a ir a lo que es Nehemías, el tiempo de Nehemías. Recuerde que el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia y el templo fue destruido. Ahora ellos vuelven a Babilonia y se vuelve a restablecer la guardia del templo, los servicios del templo, los levitas, los kohanim, todo se vuelve a restaurar. Claro, en menos escala porque no todos retornaron de Babilonia, pero aún así se estableció un servicio. Nehemías capítulo 11 y versículo 9 nos habla, 19, 11, 19, nos habla de los porteros. Dice, y los porteros, Acum, Talmón y sus parientes que guardaban las puertas eran 172. El resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, estaban en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Entonces estamos trazando una línea de cómo los guardias del templo siempre estuvieron haciendo su función. Dice, en el segundo templo, va ahora a hablar del segundo templo, el templo herodiano, la guardia levítica estaba estacionada en 24 puntos, los 5 puertas del templo, las 4 esquinas interiores, las 5 puertas del atrio del templo, los 4 esquinas de este último detrás del edificio del templo, y en 5 cámaras, Mishnah, Midot 1, Tamid 1, 1. Josefo, según Josefo, más de 200 guardias cerraban las puertas del templo. Y estos hombres probablemente permanecían en sus puestos. Apión 2, 1:19. Filón cuenta que los guardias levitas hacían rondas día y noche para garantizar la pureza del templo y de sus visitantes. Primera de Leyes 1:56. Estos guardias eran supervisados por un oficial del monte del templo, que por la noche hacía las rondas de cada guardia procedido por antorchas encendidas. Mishnah Midot 1:2 y Papyrus Osishishus 5:840. La guardia no era solo ceremonial. Durante la administración del gobernador romano Coponio,
6 al 9, después de la era común, el templo fue profanado al parecer por samaritanos que plantaron allí huesos por la noche. Josefos, Antigüedades 18, 29, 30. Recuerde que en el templo no podía haber nada que tuviera que ver con muerte, nada que fuera hueso, porque contaminaba el espacio sagrado. Pero sabemos que los samaritanos no creían en el templo de Jerusalén. Entonces es algo que nos dice el libro de Josefo. Ahora vamos a ver el libro de Hechos capítulo 4:1 que nos detalla el sistema de la guardia, cómo ellos hacían y cómo ellos estaban funcionando en el primer siglo. Dice, hablando del arresto de Pablo y Juan, perdón, de Pedro y Juan, dice, mientras ellos hablaban al pueblo, se le echaron encima a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Si nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 22 y versículo 4, nos dice, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Ellos, está hablando de cuando arrestaron a Yeshua. Y también si nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 21, versículo 27, nos habla de Pablo cuando estaba en el templo y pensaron que había traído a Trófimo, me parece que es, por aquí está, ajá, Trófimo, un efesio, y pensaban que lo había traído al templo y había contaminado el templo. Dice, cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando, Israelitas, ayudadnos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar, hablando del templo. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Recuerde que una persona, como le enseñé anterior, no podía pasar de ciertos límites del Soreg para adentro porque profanaba el espacio del templo. Entonces, nosotros vamos a ver cómo eso está tomando efecto ahora en este versículo acá en el libro de Hechos. Dice, pues anteriormente habían visto a Trófimo el Efesio con él en la ciudad y pensaba que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó al pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrestaron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Este habría sido la persona que se denominaba como el Ben Geber, que era el que estaba encargado de las puertas, porque ellos pensaban que Pablo había profanado el templo con una persona gentil, con una persona de las naciones. Entonces, aquí estamos viendo un poquito del panorama de cómo los guardias del templo funcionaban, cuál era su función y a qué le correspondía a ellos. Recuerden que hay un mandamiento que vamos a estudiar más tarde en esta semana que tiene que ver con las tareas que correspondían a cada persona. Cada persona tenía una tarea. Por ejemplo, un músico no podía decir, yo no quiero tocar mi instrumento hoy, yo quiero cantar hoy y cantar. O no podía decir el que cantaba, yo quiero hoy, por ejemplo, si cantaba, no podía decir, yo quiero tocar la flauta. O si tocaba la flauta, no podía decir, yo quiero ser guardia. No, cada quien tenía su responsabilidad, tenía su puesto, tenía su rol, tenía su función y su propósito. Los guardias del templo eran responsables de mantener la santidad dentro del espacio sagrado, algo que era una tarea muy importante. De hecho, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando leemos la historia de Pinchas, que no fue Moisés, no fue Aarón el que mató a aquellos que estaban profanando el espacio sagrado, sino que fue Pinchas porque él era el encargado de la guardia en ese momento y él era el responsable. Ese era su rol, esa era su función de guardar y proteger lo que es el espacio sagrado. Espero que esto sea edificante para usted y sea de bendición para su vida. Y si quiere más información, siempre puede visitar nuestra página de mamarragel.org y recuerde que es importante que estudiemos los mandamientos, su relación, su función, su aplicación y cómo nosotros podemos guardar ese mandamiento. Shalom.